Muy buenos días con los estudiantes del sexto grado de primaria. Reciban los saludos muy cordiales de nuestro colegio Basili. Les damos la cordial bienvenida al año escolar 2021. Seguimos en una actividad remota, pero con las ganas de seguir superándonos día a día. La educación no debe parar y eso es el gran objetivo de nuestro colegio Basili. Espero que se encuentren muy bien de salud y vamos a trabajar el curso de Historia del Perú. Mi nombre es el profesor Oscar Cangalaya Polo. Vamos a trabajar el tema de la era del guano, prosperidad falaz. Bien, nos encontramos en la etapa ya republicana. Hubo un periodo de la historia republicana donde el Perú, sí, escúchalo bien, donde el Perú pudo ser una potencia del mundo. Usted me dirá, profesor, ¿qué está hablando? Sí, el Perú pudo ser una potencia, así como lo es hoy grandes potencias del mundo como China, Estados Unidos, Rusia, Japón, ¿no? El Perú pudo ser porque científicos descubrieron que tenía un recurso importante para el mundo, específicamente para los países europeos, ¿no? El término prosperidad falaz, ¿ya?, ha sido planteada por el historiador Jorge Basadres. Profesor, ¿y por qué lo llamó así? Lo llamó prosperidad falaz por lo siguiente, vamos a descifrar. ¿Qué significará prosperidad? Bonanza, falaz, mentira. Fue una época de bonanza, pero a la vez de mentira. ¿Por qué bonanza? Porque el Estado peruano recibió por la venta del excremento de aves guaneras que ves acá, gran cantidad de dinero. Sin embargo, pues no supo cómo poder invertir. Y falaz porque se derrochó todo ese ingreso económico, ¿no? Por eso Jorge Basadre denominó a esta etapa de la era del guano la prosperidad falaz. Bien, seguimos. Muy bien, la prosperidad falaz, esta etapa, ya hemos definido qué es, se desarrolla en el año 1845 a 1868. Periodo donde el Estado peruano y los grupos de poder del Perú, estaban los comerciantes, clero católico, terratenientes, obtuvieron grandes ingresos económicos mediante el comercio del guano, pero que no fueron invertidos para desarrollar un aparato productivo industrial, ¿no? Profesor, ¿por qué era tan preciado el guano? Vamos a contextualizar. Allá en Europa, en Inglaterra específicamente, ya venía dándose la llamada revolución industrial, ¿no? En ese país. Ahora, Inglaterra, sus tierras no eran fértiles, no eran productivas y necesitaban pues de alimentar a la cantidad de mano de obra, ¿no?, de trabajadores. Por ellos querían este fertilizante para abono de sus tierras, ¿no? Y ese fertilizante estaba acá en el Perú, en las islas de Chincha. En sí, había en dos zonas este fertilizante. En las islas de Chincha, en Pisco, y en Madagascar, en África. Pero se comparó, se hizo investigaciones y dice que el guano de las aves guaneras de aquí en nuestro territorio era más productiva, ¿no? Es así que los ingleses van a estar detrás de este control y al final lo van a conseguir controlar, adueñarse pues de este fertilizante. Se inicia la explotación del guano a través de una casa, justamente una casa inglesa, ¿no?
la llamada Casa Guix del señor Antonio Guix. Él era el encargado de colocar, salía cantidad de guano a través de trenes hacia Europa y él era el encargado de distribuir, ¿no? Se hizo también de mucha economía esta Casa Guix. ¿Qué más? Presidente de este periodo vamos a tener a Castilla, Rufino Echenique, San Román Pesec y Mariano Ignacio Prado. En esta oportunidad vamos a estudiar los dos gobiernos de Castilla y de Rufino Echenique, es decir, vamos a estudiar esto y hasta aquí. Ya en una siguiente clase estudiaremos lo que va a continuar. Bien, ya hemos visto y es importante que sepas algunos aspectos. El guano estaba siendo vendido en Europa por esta casa. Basadre lo va a llamar falaz porque mira, ¿en qué se invirtió? ¿En qué se invirtió específicamente? Se invirtió, mira, vamos a ver un ratito. ¿Se va a invertir específicamente en qué? Se va a invertir, mira, ve, en 29%. Va a ser una situación un poquito más caótica. Quiere decir que la inversión en dinero se va a invertir en estos dos aspectos. La burocracia civil y militar, que estaban entre el 29%, casi el 30%. La creación de ferrocarriles en un 20%. Quiere decir que el mayor ingreso de dinero iba destinado a la burocracia civil y militar, ¿no? Ahí iba destinado, pues, el ingreso y no... Si tú fueras presidente, por ejemplo, ¿qué es lo más indispensable que invertirías con el dinero? Muchos dirán, pues, construir parques, casas. Pero se dice que lo más importante que puedes legar a un pueblo es educación, salud, vivienda, aspectos primordiales. Sin embargo, bueno, nuestros gobiernos vemos actualmente, ¿no? Tantos casos de corrupción. Muy bien, vamos a seguir entonces. Ahí está. A nivel de la explotación, hemos visto que pues la primera forma de explotación fueron formas, ¿no? La primera forma fue arrendar, ¿no? O sea, el Estado arrendaba las principales islas y sobre ese arriendo le pagaban al Estado peruano. Lo otro fue las consignaciones, ¿no? Lo que ya hemos visto con la Casa Guix. Y ahí tenemos algunos personajes como Ricardo Palma y Ciro Alegría, ¿no? Desarrollando la corriente literaria el romanticismo. Llegamos al primer gobierno de Castilla de 1845 a 1851. En el gobierno de Castilla, él va a ser el que va a primero hacer el primer presupuesto nacional, ¿no? Todo presidente hace, pues, con todo el dinero, hace un presupuesto nacional. Dice, para el sector de educación vamos a dar tanto dinero, para la salud tanto dinero. Eso nos ha dejado, pues, Ramón Castilla, ¿no? Elaborando el primer presupuesto nacional de la República. Otra de las obras va a ser, va a consignar el guano mediante la Casa Guix, ¿no? Era que lo venda directo de Estado a Estado, ¿no? Pero hubo un intermediario que lo decidió Ramón Castilla y era la Casa Guix. Otro aspecto fue que esto fue un caos. Se va a proclamar la ley de consolidación. ¿Qué es esta ley? Fue un escándalo. Esta ley, llamada ley de consolidación, era pagar
a aquellos militares que habían luchado por la independencia en la batalla de Ayacucho. El Estado tenía que pagarles. Esto fue un caos porque el Perú se endeudó, ¿no? Ya había que pagar una deuda interna y también había que pagar una deuda externa, ¿no? Entonces fue un caos. Estructuró un Estado peruano y ordenó la hacienda pública, ¿no? Va a colocar pues ciertos funcionarios, ministro de Hacienda, que era el ministro de Economía, ¿no? Hoy es Ministerio de Economía, pero en ese tiempo era el Ministerio de Hacienda Pública, ¿no? ¿Qué más? En su gobierno va a comprar pues barcos, ¿no? Va a apoyar pues al tema de generar mayor protección, armamento bélico, ¿no? Comenzó la construcción Lima-Callao, ¿no? Presentó el primer reglamento de instrucción pública, primer telar mecánico y fábrica de papel, ¿no? En el primer gobierno, Castilla va a promover la libertad de esclavos negros con el objetivo de explotar a los chinos colíes que venían pues huyendo, ¿no? De China, y los chinos colíes van a ser explotados en las haciendas algodoneras, ¿no? Aprovechó esa coyuntura, ¿no? Dio, para que no haya ninguna revuelta, le dijo a los esclavos negros: los voy a liberar, pero los iba a liberar con el objetivo de que reemplace la mano de obra china, ¿no? Los llamados colíes. Luego vino el gobierno de Echenique. En el gobierno de Echenique se va a dar un escándalo, ¿no? En el gobierno de Castilla se había promulgado la ley de consolidación y en el gobierno de Echenique se va a materializar esa ley, ¿no? Donde pues se va a generar un caos. ¿Qué más tenemos en el gobierno de Echenique? Se va a firmar un tratado con Brasil llamado el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro. Su gobierno de Echenique va a llegar a su fin por este escándalo de la consolidación de la deuda interna, ¿no? Es el cual va a llevarlo pues a un caos. Rufino Echenique también, para que lo entienda, Rufino Echenique va a favorecer la inmigración de comunidad alemana. Hoy esta migración, ¿cuál es el objetivo de albergar? Rufino Echenique tenía esa idea de que la raza blanca es superior, tenía todavía esa discriminación por nuestra propia raza. Es así que él favorece que los alemanes en la zona de Posuso, pues ya vienen viviendo años, estableció, ¿no? Los alemanes hoy tienen un espacio ahí en la zona de Posuso, los que han podido visitar sus costumbres, ¿no? Entonces lo va a hacer Rufino Echenique. Finalmente llegamos en su segundo gobierno de Castilla, ¿no? En este segundo gobierno va a establecer, pues, o elaborarse la Constitución Nacional, va a abolir la pena de muerte, va a establecer el sufragio de los analfabetos y el periodo presidencial va a durar de 4 años, ¿no? Según lo planteado por el gran Ramón Castilla. Nos vamos a ver en la asesoría para desarrollar el libro, ¿no? Y con preguntas de examen oral. Nos estamos viendo, chicos.